en el Señor, bienvenidos a esta clase dominical. Es una alegría que puedan estar con nosotros, váyanse conectando y ya en unos minutos vamos a comenzar. En lo que comenzamos con la clase per se, quisiera dejarlo con este mensaje que tengo ahí en la pantalla de presentación. Los doctores jalando la curva de contagio y todos nosotros los puertorriqueños contribuyendo a la curva de contagio. Trabajando juntos podemos aplanar la curva de contagio del COVID-19. Quédate en casa y obra intensamente. Vamos a escuchar una interpretación musical y regresamos en breve. ¿Cómo se ve ahora? ¿Ah? Ya hay 5 personas conectadas, huele. La de Luciano, sí. ¿Cómo va a ser si está allá?
Si han estado escuchando la letra de esta canción espiritual que estamos colocando, es importante que veamos que este básicamente es el mensaje de la clase de hoy. La clase se titula Sed santos en toda manera de vivir. Sed santos en toda manera de vivir. Y aunque la clase no es en sí un estudio sobre la santidad, que es un proceso progresivo, instantáneo y progresivo, aunque la clase no es sobre ese tema, la clase básicamente es un estudio sobre 1 de Pedro capítulo 1. Sin embargo, vamos a tocar específicamente ese pasaje que acaba de cantar la agrupación Judá. No quiero continuar adelante sin volver a recalcar la importancia que tiene que trabajando juntos podemos aplanar la curva de contagio. Tenemos que quedarnos en casa y tenemos que orar intensamente para que ustedes vean lo serio que es la situación que está viviendo el mundo. Una persona muere en Nueva York cada 2.5 minutos. Mi hermano, cada 2.5 minutos. En lo que nosotros terminamos esta clase, más de 20 personas van a haber muerto en Nueva York, solamente en Nueva York. Ya en Ecuador se perdió el control, los cadáveres no se pueden recoger y la gente está quemando los cadáveres en la calle. Esto es un asunto serio, tenemos que darle la seriedad que merece, pero nosotros también tenemos que reconocer que tenemos a un Dios grande. Todo está cejado menos el cielo. Ahora, el cielo está abierto para los que creen. Trabajando juntos, los doctores haciendo su trabajo, los profesionales de la salud haciendo su trabajo, los que nos quedamos en casa haciendo nuestro trabajo y los creyentes orando, haciendo su trabajo, porque el cielo está abierto para todos los que creen y juntos con la ayuda del Señor, porque al Señor no lo podemos dejar fuera de esta ecuación de ninguna manera. Juntos con la ayuda del Señor, trabajando juntos, cada uno desde su trinchera, podemos aplanar la curva de contagio. La clase para hoy se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 1 al 25. Y voy a leer la porción que aparece en el leccionario pentecostal, que es 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9, y comenzamos inmediatamente con la clase. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que esta palabra, Padre amado, nos sirva de aliciente, Señor, de alimento espiritual para nuestras vidas.
Señor, te pido, Padre amado, que en esta hora, Padre amado, tú despejes los aires, Señor, limpie la atmósfera, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Padre amado, tome el control de todo lo que vamos a hacer para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Bendice esta clase en esta mañana. Que todos, Padre amado, tengamos nuestras mentes receptivas, Padre, para escuchar y hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, creyendo. Amén y amén. Antes de comenzar, quisiera decirles que no dejen de orar por las familias de las víctimas. Al final tendremos probablemente un grupo de personas por los cuales orar. Tenemos ya una familia pastoral que el pastor perdió la vida por el COVID-19. Su esposa está grave, toda su familia está enferma. Así que no dejemos de orar. Ahora más que nunca el ejército del Señor, los guerreros de oración tienen que estar activados, orando, no solamente para que el Señor nos guarde y nos proteja a nosotros y proteja a nuestra isla, sino que guarde a todos. Estamos como un solo pueblo. Todos estamos padeciendo lo mismo. Ricos y pobres, todos estamos en la misma situación. No dejemos de orar. Necesitamos orar intensamente. Sed santos en toda manera de vivir es el tema de la lección de hoy. Primera de Pedro 1:15 al 16, que es básicamente el coro del himno que acabamos de escuchar. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta carta universal se le atribuye a Pedro, el apóstol Pedro, y así lo dice claramente el verso 1, la parte A. Yo lo divido en unas cuantas partes ese verso. Y la fecha de composición muy probablemente cerca del 65 después de Cristo. Miren, la persecución de Nerón fue aproximadamente entre el año 64 y el año 68. Pedro murió, fue martirizado por Nerón en el año 67, así que probablemente por ahí cerca de algún tiempo antes de que él fuera martirizado, pues escribió esta carta. Y él dice que la escribe desde Babilonia. No hay récord histórico ni de la tradición de la iglesia de que Pedro hubiera estado en Babilonia, pero aparentemente se le estaba llamando ya desde tiempo a Roma, Babilonia, que es la designación que aparece un poco más adelante en el libro de Apocalipsis. Es importante que nosotros veamos esto. Pedro escribe como apóstol, aunque la palabra apóstol, de acuerdo a Wayne Grudem, se usó antes de Jesús con el significado de mensajero. Es Jesús quien le dio un significado más elevado cuando de entre sus discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versos 12 al 13, nos dice, y estoy leyendo de la versión Reina Valera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús nos dejó ejemplo. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que Jesús le da una designación especial a un grupo de 12. Estos hombres tenían la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento para hablar la palabra de Dios y escribirla. Tenían la iluminación y tenían además la inspiración del Espíritu Santo. Esto es bien importante, porque en este tiempo en que estamos viviendo, todos los creyentes podemos tener la iluminación del Espíritu para entender las Escrituras. Pero los apóstoles tenían la inspiración del Espíritu para recibir la palabra de Dios directamente y ponerla por escrito. Y de ahí pues se forma el canon del Nuevo Testamento.
con los escritos de los evangelistas, los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas. ¿Okay? Es importante que entendamos esto, porque ahora mismito el canon se cerró. El canon se cerró con el último escrito. Con la muerte de Juan el canon se cierra. Ya no hay más inspiración divina. No hay nada que añadirle a las escrituras. Juan, cuando cierra, lo dice claramente. Lo que nosotros tenemos es que podemos ser iluminados por el Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere decir en su palabra, que ya ha sido inspirada. La carta se dirige, dice el propio Pedro, a una iglesia gentil, pero en realidad a un grupo de iglesias que estaban esparcidas. Dice que estaban esparcidas por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es la actual Turquía. Y Pedro los llama expatriados y dispersos. Aparentemente este era un grupo de personas que habían sido empujados, probablemente políticamente o por persecución de sus lugares de origen, y están, dice ahí, expatriados y dispersos, y a eso le escribe Pedro. Pedro le escribe y les dice que ellos son parte del pueblo de Dios. Parte. Observen bien que no dice que son el pueblo de Dios, que sería lo normal si se refiriera a judíos, pero sino que son parte del pueblo de Dios, como todos nosotros los gentiles somos parte del pueblo de Dios. El propósito de la carta es alentar en medio de la persecución. Y no sé si se puede ver bien la presentación. Ahí hay una nota escrita en la arena en Irak. Dice: si cavas en el suelo de Irak, encontrarás más sangre de mártires que petróleo. Lo que le sucedía a la iglesia de los primeros siglos. Aquí estamos hablando probablemente de la iglesia del primer siglo. Lo que le sucedía a la iglesia del primer siglo y lo que le sucedió a la iglesia hasta el siglo IV, cuando se dio el edicto de tolerancia por parte de Constantino, de la iglesia. Lo que sucedió en ese tiempo ha seguido sucediendo en el mundo. La iglesia, una gran parte de la iglesia no vive como nosotros, tranquilos, que podemos ir a la iglesia, claro, en este tiempo es otra cosa, pero que podemos ir a la iglesia, que podemos estudiar la Biblia, que podemos invitar a casa a un grupo de personas de la iglesia y tener un culto. Esas cosas no las puede hacer una gran parte de la cristiandad hoy. En el siglo pasado hay estudios que dicen estudios de Johnson y Barrett, que dicen que en el siglo pasado martirizaron 42 millones de creyentes. En el tiempo en que Pedro le describe a estas iglesias esparcidas y dispersas, la idea de Pedro era alentarlos en medio de la persecución, probablemente la persecución de Nerón, porque pues se las estaban poniendo difíciles a los creyentes. Y Pedro ve la necesidad por el Espíritu, porque Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, y le escribe a la iglesia para darles aliento. O sea, miren, esta es nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia extraordinaria. Esta es nuestra herencia. Nosotros no dependemos de lo que nos está sucediendo, ni de las circunstancias que estamos viviendo. Para nosotros hay una herencia eterna. Luego les dice, pero no podemos olvidar que Jesús también padeció como nosotros. Él también fue perseguido. Él también fue martirizado. Pero para nosotros, ¿qué? Hay una esperanza. Y ese es el propósito de la carta. Decirle a los creyentes, a los que le escribe, que hay una esperanza para los que viven en el Señor. El libro podríamos dividirlo básicamente en dos partes.
el bosquejo se puede hacer de maneras infinitas, pero permítanme dividirlo en dos partes. Primero, la primera es la respuesta al sufrimiento. La primera respuesta que se da para el sufrimiento, que Pedro le dice a los que le escribe es: vivan en santidad. Y de ahí es que viene el asunto de ser santos, porque yo soy santo. Y la segunda respuesta es: vivan una vida práctica ejemplar. Y en esa sección de la carta, Pedro va a dar consejos prácticos de cómo vivir, cómo comportarse en la familia, cómo comportarse en distintas esferas de la vida. Recuerden, no olvidemos que el título de la lección es: Sed santos en toda manera de vivir. Porque la santidad no se puede limitar al culto. De hecho, en la iglesia todos somos santos. No, la santidad tiene esta dimensión práctica. Yo tengo que ser santo en la escuela. Yo tengo que ser santo en la universidad. Yo tengo que ser santo en mi casa. Yo tengo que ser santo en mi trabajo. Yo tengo que ser santo con mis amigos. Yo tengo que ser santo en Facebook. En una época en que que el discernimiento escasea, lo que hay que hacer es entrar a Facebook para ver cómo viven las personas, cómo hablan, cómo se conducen, de las cosas que hablan. Así que uno tiene que ser santo que en toda manera de vivir, y eso va a incluir todas las redes sociales. Todas las redes sociales, porque nosotros para el Señor somos un libro abierto. Al Señor no lo podemos engañar, ni lo podemos venir con cuentos. No, al Señor no lo vamos a engañar nunca. La afirmación fundamental de esta lección es: las Sagradas Escrituras exhortan a vivir una vida de santidad, así como Dios es santo. Miren, la referencia esta de que ser santos porque yo soy santo es del libro de Levíticos. Pedro está citando el libro de Levíticos. Esta es una referencia directa, porque en el libro de Levíticos esa frase aparece en innumerables ocasiones. En Levíticos 20:26, por ejemplo, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios había llamado a un pueblo para sí, y le pedía a ese pueblo que fuera santo como él es santo, porque él es santo. La santidad, que de alguna manera la vamos a tratar de definir durante la lección. La santidad es una característica, o lo que llaman una perfección, o un atributo de Dios. Dios vive separado de todo lo que es pecado. No tiene relación en absoluto con el pecado. Pero tiene otra dimensión, y es la pureza. También Dios es puro. Así que los creyentes hemos de ser como Él, separados del pecado y puros en nuestra conducta. Es importante, es notable que esta referencia que aparece en el libro de Levíticos se da en medio de una serie de mandamientos prácticos. O sea, la santidad no es una cosa etérea, esotérica, porque algunos parece que piensan pues que ser santo es vivir separado de la sociedad. No, se trata de ser santos en medio de la sociedad. Se trata de ser santos en medio de mis compañeros de trabajo, de ser santo en medio de mis compañeros de escuela, de ser santo en medio de mis compañeros de universidad. Se trata de ser santo entre los que están en mi página de Facebook. Porque yo que he de ser santo en toda
manera de vivir. Los creyentes hemos de ser santos en toda manera de vivir. Miren los asuntos prácticos que trataba Levíticos. Y es obvio que no puedo ser exhaustivo, no los puedo cubrir todos. Primero hablaba de alimentos puros, lo que se podía y no se podía comer. Miren a dónde llegaba la santidad. Y esta es la referencia directa que hace Pedro. También hablaba del sacrificio de niños, que era una práctica pagana de sus vecinos. Hablaba sobre la inmoralidad y sobre la idolatría. Y eso pues uno podría pensar, pero eso sí, que no hay problema. Ahora miren esto, también incluía amar al prójimo. ¿Y eso qué era? No robarle, no engañarlo, no ser injusto con el prójimo. Miren hasta dónde llegaba. No retener el jornal de los obreros. Eso era ¿qué? Una medida de santidad. Había que pagarle a los obreros lo justo y a tiempo. ¿Ok? Otra cosa importante: no aceptar soborno en las cortes ni en ningún lugar. No andar en chismes. Eso también era parte de la santidad. No tener rencor. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. No tener rencor. ¿Cuántos creyentes hoy todavía viven guardando rencor de cosas que le sucedieron, que le hicieron o que piensan que le hicieron? Dice, no vengarse, que está relacionada con eso. No tatuarse, no hacerse marcas en el cuerpo. Levíticos 19:28 lo dice. Honrar a los ancianos, eso era medida de santidad. Miren esto, todo práctico. Honrar a los ancianos. Respetar al extranjero, no hacerle burla, no aprovecharse de él. Y también incluía el perdón de las deudas. El estándar de la santidad, ¿cuál es? Dios es santo. La vara está puesta y está puesta bien alta. Porque una de las perfecciones de Dios es ser santo. Y dice que nosotros hemos de ser santos, de acuerdo al versículo, para meditar en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro escribiéndole a sus oyentes. Dice el versículo para meditar: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos de ser santos todo el tiempo. Pedro le escribe a una iglesia y presenta la identidad de esos a quienes le escribe. Dice que son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Eso, si lo viéramos acá en la teología, pues suena a arminianismo. Dios sabía quiénes iban a aceptar a Jesús. O como diría Abraham Kuyper, Cristo es el elegido. Y todos los que estén en Cristo están elegidos en él. Así que todos los que hemos aceptado al Señor estamos elegidos. ¿Y para qué? Estos creyentes que son elegidos según el previo conocimiento de Dios, dice que son dueños de una herencia incorruptible. Otra versión dice una herencia imperecedera. No se puede ¿qué? Agotar. El hijo pródigo que recibió la herencia y se fue a vivir perdidamente, agotó la herencia que le dieron. Pero nuestra herencia es imperecedera. Luego dice también Pedro que esta herencia de la que somos dueños es incontaminable, es pura. Y no puede cambiar ni deteriorarse.
Y nos agrega Pedro diciendo que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer y vivir la vida que Dios quiere que vivamos los creyentes. De manera que un día que recibamos esa herencia incontaminable, incorruptible, que no puede cambiar ni deteriorarse. Sería imposible para nosotros, en nuestra naturaleza, sin la ayuda del Espíritu Santo, vencer en esta lucha que vivimos los creyentes. Sería imposible. No está a nuestro alcance. Para eso se nos dio el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos ya el poder. Si pecamos, pecamos voluntariamente, porque tenemos el poder para vencer por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pedro aborda entonces los sufrimientos. Pablo dice que, y Pedro también, que son pasajeros. No duran para siempre. Mi papá decía siempre que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero no esa no es palabra de Dios. Pero normalmente los sufrimientos son pasajeros. Esto que estamos viviendo con el COVID-19, que parece una eternidad porque estamos encerrados, esto que estamos pasando, esto que estamos enfrentando, todo esto va a pasar. Lo vamos a recordar como una experiencia terrible, pero esto va a pasar. Los sufrimientos son pasajeros, no duran para siempre. Pablo lo llama una leve tribulación momentánea, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 y verso 17, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque las pruebas nos hacen ¿qué? Más fuertes. Lo dice Pedro en el verso 7 del capítulo 1 y lo dice Pablo en 2 Corintios 4, 17. Las pruebas producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez nos parece más importante, como que tiene más valor estar en la presencia del Señor. Pero es importante que en medio de las luchas y las pruebas, miren bien, que Dios nos dice que nos va a librar de ellas, o sea, que no vamos a pasar por ellas. No. Lo que dice es que en medio de las luchas, ¿qué? Nosotros vamos a crecer. Pero también Pedro nos dice que la victoria se obtiene mediante la fe. Mediante la fe. Permítanme leer una porción de las Escrituras aquí, que está en los versos 8 y 9, que también está en el leccionario. Miren cómo dice, hablando de Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Esto es fe. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ni ellos lo veían en ese tiempo, a lo que Pedro describe, ni nosotros lo vemos ahora, pero creemos en él. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, esa fe que tiene un propósito, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a obtener la victoria, pero necesitamos creerle al Señor. La victoria se obtiene mediante la fe. De esta salvación hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Si usted coge todo el testimonio de las Escrituras, comenzando en el libro de Génesis, lo que llaman el protoevangelio, Génesis 3:15, cuando se da en el contexto de que Dios está haciendo juicio sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la mujer por causa de la desobediencia. Y está hablándole a la mujer y está hablando de que vendría la simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente que causó la caída. Ya desde ahí estamos hablando de
del Evangelio, de la salvación. En 2 de Samuel capítulo 7 y verso 16, a David se le promete que en su trono se iba a sentar, un descendiente de él para siempre. Salomón se murió y sus hijos se murieron y sus descendientes finalmente dejaron, cuando fueron cautivos a Babilonia, ya no hubo más reyes en Israel. Así que ya no se podía hablar de descendencia humana, de linaje humano, sino que de un linaje espiritual. De un linaje espiritual. Y ese linaje es Jesús. Y en Isaías capítulo 53, el famoso pasaje mesiánico del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. El verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. La referencia a Jesús es básicamente directa. Los profetas del Antiguo Testamento vieron esta salvación que nosotros disfrutamos hoy. Vieron esta salvación, pero la vieron de lejos. Y se les dijo a ellos que aunque ellos querían investigar, querían saber cuándo, bajo qué circunstancias vendría el Mesías y traería esa salvación, Israel no lo entendió nunca. Pero se les dijo a estos profetas que las promesas no eran para ellos. Eran para aquellos a quienes Pedro le escribe y son para nosotros. Ahora la salvación, dice Pedro, es anunciada por los apóstoles. ¿Solos? No, bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Permítame ir a la Escritura otra vez, primera de Pedro, capítulo 1, el verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Pedro se incluye. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que veían esta salvación con asombro. Los ángeles tienen que haber estado asombrados cuando vieron que Dios se encarnó y nació en un pesebre. Eso tiene que haber sido una cosa extraordinaria en la corte celestial. Ellos miraban desde lejos, porque a ellos no les toca, nos toca a nosotros esta salvación. Ellos anhelan ver, pero no es para ellos. Entonces, Pedro llega a una conclusión en el verso 13. Dice, por tanto, cuando usted vea esa frase en la Biblia, significa que eso que está haciendo referencia a lo que acaba de estar escrito. Todo lo que está aquí en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Todo eso es parte de lo que Pedro ahora va a decir. Por tanto, piensen con claridad. Reina Valera dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, piensen con claridad y tengan dominio propio. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque un día, de la misma manera que se cumplió la promesa al que vino la primera vez, un día las promesas que están aquí en la Escritura
se van a cumplir. Y el Señor va a regresar por nosotros. Así que cuando Jesucristo sea manifestado, entonces ya nosotros ¿qué? Estaremos manifestados con Él. Vivan en obediencia, no vuelvan atrás. En el verso 14. O sea, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice Reina Valera. Y entonces sean santos como Dios es santo. Tomando como referencia la salvación extraordinaria que se nos ha dado y el precio de esa salvación que pagó Jesús, nosotros no podemos vivir más que en agradecimiento. Y como muestra de agradecimiento al Señor, vivimos en santidad. Sed santos. Importante, no anhelamos vivir en santidad para ganarnos la salvación. Ya somos santos. Sino que vivimos en santidad como una medida de agradecimiento por una salvación extraordinaria que se nos ha concedido. Y lo vamos a hacer todo el tiempo de nuestra vida. Ser santos en toda manera de vivir, todo el tiempo de nuestra vida y en todas las esferas de nuestra vida. Estamos en el mundo, dice Jesús, pero no somos del mundo. Somos, mi hermano, somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos de paso. Vamos como caminando hacia nuestra patria. Como el título del disco del grupo Peregrinos y Extranjeros, que dice buscando aquella ciudad. Nosotros vamos ¿qué? De paso, pero nos dirigimos a nuestra verdadera tierra. Hebreos capítulo 11 y verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Recuerde que Hebreos capítulo 11 está hablando que del salón de la fama de la fe. Aquellos recibieron, dice, todos estos que murieron en fe, oigan bien, murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Qué extraordinaria referencia esa. Mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Iban de paso. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 11 dice: yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice Pedro. Mire, mi hermano, no importa cuánto nosotros amemos este terruño borincano en que nos colocó el Señor, y debemos amarlo. ¿Ok? Nadie se preste engaño, debemos amarlo. No importa cuánto nosotros amemos esta tierra nuestra y cuánto lloremos por ella, por lo que está pasando. La realidad es que no puede el mundo ser mi hogar. ¿Algunos se acuerdan de ese himno? Ya esos himnos no se conocen. Ya nadie ya no se cantan. Yo creo que ya no se cantan en las iglesias. Yo no he oído ese himno, yo creo que hace más de 20 años. ¿Recuerdan ese himno? Que comenzaba diciendo: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. Y el coro decía: no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Nos perdemos estos himnos porque ya no los cantamos. Ahora cantamos básicamente sobre el mismo tema todo el tiempo. No es que sea malo que se cante sobre ese tema, pero antes nosotros inclusive estábamos siendo educados por los himnos que cantábamos y aprendíamos de memoria. Vamos a escuchar una parte de No puede el mundo ser mi hogar y regresamos enseguida. Esta es una versión diferente de la que nosotros cantábamos, pero muy buena, del grupo Oasis.
Por favor, para los que están escuchándonos, viéndonos, díganos si se escucha fuerte o si muy duro o si muy suave para que podamos saber. No todo el mundo ser mi hogar, no importa lo cómodos que nos sintamos aquí, nosotros no pertenecemos a este lugar. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo, pertenecemos a otra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino del cielo. Voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Aleluya. La tercera estrofa dice: "Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador", llamado a la salvación. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? Y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede. Hay otro himno que también cantábamos hace tiempo, que yo creo que le han dado el título de "Soy peregrino aquí", cuando en realidad se titula "Los negocios de mi rey". Pero comenzaba diciendo: "Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz". ¿Ok? Y agregaba: "Embajador yo soy del reino celestial y estoy aquí en los negocios de mi rey". El autor lo que estaba diciendo es: como yo no pertenezco a este lugar, yo tengo otra ciudadanía, yo estoy aquí haciendo una labor para el que me envió, pero yo no soy de aquí, soy peregrino, estoy de paso. La herencia, nosotros tenemos una herencia extraordinaria. Dice Pablo que en Adán, que todos mueren, escribiéndole a los Corintios, pero como en Adán todos mueren, también en Cristo todos que seremos vivificados. Por un lado, Adán nos trae ¿qué? Muerte, y Cristo nos trae ¿qué? Vida, y vida en abundancia. En Jesús tenemos ¿qué? Una herencia incorruptible, que aunque esta porción de la clase ya se dio, pues quiero volverla a leer. Bendito, el verso 3 y 4. Vamos a leer el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros los creyentes. En Jesús tenemos una herencia que incorruptible. ¿Y cómo podemos tener garantía de eso? La garantía del creyente es que Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. En todas las religiones del mundo, las religiones más importantes, hay todos los años un peregrinaje a la tumba donde están los restos de sus fundadores. Solamente el cristianismo va a un hueco, a una tumba vacía. Jesús no se quedó allí,
Él resucitó y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Y es Juan quien lo cita en el capítulo 11, verso 25. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Nuestra garantía es que Jesús, ¿qué? Está bien, Jesús murió, extraordinario, y por medio de esa muerte, ¿qué? Nosotros fuimos, ¿qué? Redimidos, pero se levantó de los muertos y se sentó y ha sido glorificado. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús que fue glorificado. Filipenses 2:9 al 11. La tumba está vacía. Él ascendió al cielo. Allá hace su trabajo como rey y sacerdote. Intercede por nosotros. Que Él ha sido glorificado. Nosotros esperamos un día que también sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él resucitó y está a la diestra del Padre. Pero un día regresará. Él regresará, mi hermano. Él regresará. Como se cumplió la promesa de que vino la primera vez, se va a cumplir la promesa de que Él regresará por nosotros. Él vuelve, mi hermano, Él vuelve, Él regresará. Y esta es una promesa cierta y es la esperanza bienaventurada del creyente. Él regresará por nosotros. Qué maravilla que podamos vivir siendo santos en toda manera de vivir, y que cuando Él regrese nos halle haciendo así, nos halle viviendo de esa manera. Y a nosotros se nos ha dado las herramientas para la victoria. Se nos ha dado unas herramientas extraordinarias. Se nos ha dado la palabra viva, que es Jesús. Se nos ha dado la palabra. Juan, comenzando su evangelio, dice que en el principio era la palabra, el verbo, el logos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra, es el logos encarnado. Y esa palabra que se ha hecho real en nuestras vidas. Esa palabra es parte de nosotros, es el alimento que nos ha quedado aquí escrito. Hoy podemos estudiar Primera de Pedro y capítulo 1, y la próxima semana estaremos hablando probablemente sobre la resurrección, porque el domingo próximo es domingo de resurrección. En estos días que estamos viviendo del coronavirus, como que el tiempo se detuvo y no sabemos exactamente dónde estamos, pero la próxima semana, esta es Semana Santa, aunque para nosotros los creyentes todas son iguales, todas son santas, pero recordamos con especialidad en esta semana el sacrificio de Jesús, y el domingo próximo que celebramos, nos alegramos, porque Jesús que ha resucitado. No está aquí, ha resucitado, le dijeron a las mujeres. Esa palabra se ha vuelto vida en nosotros. Dice el verso 18 del capítulo 1 de Primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres. Sí, nosotros hemos recibido una herencia, una naturaleza pecaminosa, pero hemos renacido para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. Y ahora tenemos las herramientas necesarias para obtener la victoria. Tenemos la palabra que nos dice qué Dios quiere, qué Dios pide de nuestras vidas. Y tenemos en nosotros una posesión extraordinaria, porque Dios nos ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Y Él vive en mí y vive en cada creyente,
Y el Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo que pide la palabra. No hay excusas. Él nos da el poder, el Espíritu Santo nos da el poder para vivir hacer lo que dice, lo que pide la palabra de Dios y para vivir en santidad. Y este es un proceso continuo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estamos terminando. Quisiera leer aquí unas notas que me da mi esposa, que son muy importantes, para que todos pongamos en oración la familia del pastor Alexander Andújar. Ya él es un pastor jovencito. Los jóvenes, cuídense. Este virus no conoce de las edades. Dice que murió por coronavirus y 6 miembros de su familia, porque estaban todos juntos, están contagiados. Y su esposa está grave. Hay que orar por ellos. Hay que orar por un primo de la hermana Mitza Quiñones de nuestra iglesia en Manatí, que tiene COVID-19. No olvidemos orar por la hermana Dalmarí en España. Es hija de la misionera de nuestra iglesia en Manatí. Por el hijo de Mili Quiñones. Por el hijo de por mis hijas, que no están con nosotros, están en Lancaster, y en Lancaster, Pensilvania, las cosas no están fáciles tampoco. Oremos por aquellos familiares que están en medio de esta crisis. No dejemos de orar por los profesionales de la salud y todos los que están en el frente de batalla, por los enfermos que están en los hospitales y que aún no conocen al Señor, para que lo conozcan, porque tengan un encuentro con el Señor. No dejemos de orar, amados. Hay mucho que orar en este tiempo. Recuerden, mientras escuchamos el himno en el trasfondo, el himno del Regresará, vamos a estar orando por estas peticiones. Y no olvidemos, contribuimos quedándonos en nuestra casa y orando. Todos juntos vamos a alar la curva, a ver si logramos aplanarla y hay menos muertes en nuestro país. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra herencia, por las promesas, Señor, extraordinarias, maravillosas, que tú has dejado en tu palabra, Señor, para nosotros los creyentes. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que la recibiremos, Padre amado, porque tú resucitaste de los muertos. Y tú prometiste, Señor, que regresarás. Y yo sé que vas a regresar, Señor. Que tenemos la certeza de que un día vas a venir por tu pueblo. Pero en lo que estamos aquí, Señor, en este peregrinaje en la tierra, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, mira todas estas peticiones, la familia del pastor Andújar, Padre, fortalécelos, Señor, que han perdido, Padre amado, a este miembro de su familia, Padre amado, por el COVID, y están todos enfermos, y su esposa está muy enferma. Dios mío, extiende tu mano, Padre. Tócala allí en el lecho de enfermedad, Padre, levanta. En el nombre de Jesús, Señor. Guarda a mis niños, Señor. Guarda, Padre amado, el primo de Mitza Quiñones. Mira a la hermana Dalmari, que está en España, encerrada en Barcelona, Padre. El hijo de Mil Quiñones, Señor. Mis niñas, Padre amado. Con escudo alrededor de ellos, Señor. Protégelos, Padre. Protégelos, y que sepan y tengan que reconocer que ha sido tu mano que les ha cubierto, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Mira, Señor, los profesionales de la salud. Mira los doctores y enfermeras que ya están enfermos, Señor. Sánalos, Padre. Levántalos, Señor. A los que no te conocen, revélate, Señor.
porque ya quien único les puede hablar son los doctores y las enfermeras. Que tus hijos que están allí puedan hacer la tarea, Padre amado. Dale fuerzas físicas, Señor, emocionales y espirituales para una tarea difícil, Padre, y complicada. Están todos en tus manos, Señor. Y ponemos nuestra tierra, nuestra patria, Puerto Rico, Señor. Y las tierras que nos escuchan, Padre amado, por medio de esta transmisión, en tus manos, Padre. Ten misericordia de Ecuador, de la ciudad de Nueva York, de Italia, de España y otros lugares que han perdido el control de esta epidemia, Señor. En el nombre de Jesús, están en tus manos, Padre. Que se haga tu voluntad en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Los que no puedan ver la transmisión en vivo va a estar puesta en YouTube, Dios mediante, incluyendo la presentación en PowerPoint y un bosquejo de la clase. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.